Te deseo un bendecido día, una bendecida semana. Gracias por estar aquí nuevamente para compartir este espacio de reflexión de la palabra de Dios. Hoy vamos a reflexionar el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, los versículos 21 al 26. En aquel momento Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle, diciéndole: «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que hace 8 días reflexionamos el texto donde San Pedro hace una confesión de fe. Él es la roca. Y Jesús le dice, le alaba, porque eso que tú has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Pero hoy encontramos una reprensión fuerte de parte de Jesús hacia Pedro. Y lo que él está pensando ya no es manifestado por Dios, sino por los hombres. Está totalmente en oposición al texto anterior. Y esta postura de Jesús se da porque Jesús hace el primer anuncio de su pasión, muerte, pero también su resurrección. Por eso es que Pedro interviene inmediatamente y dice el texto que Pedro lo toma aparte y reprende a Jesús. «No permitiré que te suceda tal cosa, eso es imposible que le vaya a suceder a nuestro Maestro, que vaya a perder la vida. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de la liberación de este pueblo?». Claro, San Pedro piensa como los judíos. Esperaban un liberador de la opresión, un salvador fuerte, guerrero. Esa era la idea de Mesías, del enviado de Dios. Estaría con su pueblo para salvarlo, a como diera lugar. Pero Jesús les anuncia algo incomprensible para un judío. El Salvador tendrá que entregar su vida. No lo entendieron ni los judíos ni sus discípulos, y aún hoy tal vez nos cuesta entender. Es por eso que enseguida Jesús reprende a Pedro ante tal postura de rechazo, de oposición, y le dice: «Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios». ¿Y por qué le dice Satanás? Porque está siendo piedra de tropiezo, se está oponiendo, se está atravesando en el camino de Jesús para que no cumpla la voluntad de Dios. Y esta mentalidad en Pedro es lo que le lleva a Jesús a darle enseguida una enseñanza a sus discípulos. «Si alguno quiere venir detrás de mí, quiere seguirme, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Y lo segundo, tomar su cruz». 2 actitudes fundamentales que debe tener un discípulo: negarse a su ego,
a su prepotencia, a sus comprensiones mundanas, a no aceptar la voluntad de Dios, a no aceptar las situaciones difíciles, a querer hacer lo que nos plazca, querer evitar toda situación difícil en la vida. De ahí que es importante tomar la cruz, aceptarla, no rechazarla, no querer evadirla. Eso es lo que hace Jesús con su cruz. Ese es el camino que tiene que seguir. Muy difícil. Él lloró en el huerto de los olivos porque sabía lo que tendría que afrontar, el sufrimiento y el dolor en la cruz. Pero aún así, aceptó su cruz, caminó en la voluntad de Dios. Jesús hizo lo que menciona a continuación, porque todo aquel quien quiera salvar su vida, conservarla, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la salvará. El discípulo, el seguidor de Jesús, debe estar dispuesto a entregar en su totalidad su vida a la voluntad de Dios. Querer conservarla, no querer aceptar la muerte, aceptar la voluntad de Dios es una actitud de conservación. De hecho, todos los seres humanos queremos hacer lo posible para conservar nuestra vida. Y frente a esta postura, Jesús termina haciendo una aclaración muy profunda. ¿De qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero si no puede agregar ni pagar un solo peso de su dinero acumulado, de su querer conservarla por su vida? Al final tendrá que morir. Como reflexión, tengamos presente los siguientes elementos. Primero, que Jesús acepta cumplir la voluntad de Dios en su pasión, porque tiene la esperanza firme en la resurrección. La fe tuya y la fe mía nos debe tener esa certeza en nuestra vida, que caminamos porque confiamos y esperamos la salvación. Otro elemento muy importante es pensar cuándo y en qué situaciones somos piedra de tropiezo. Nosotros u otros son piedra de tropiezo en nuestra vida para seguir a Jesús, para hacer su voluntad, para vivir en el camino del reino. Somos piedra de tropiezo cuando no entendemos la voluntad de Dios en nuestra vida y terminamos haciendo la voluntad del mundo, el comportamiento del mundo. Tal vez otros son piedra de tropiezo cuando preferimos hacer las cosas mundanas en vez de tal vez hacer oración, leer la palabra de Dios, hacer un acto bueno. Muchas veces las personas esperan más la aceptación de los hombres que la de Dios. Por eso les da pena, les da vergüenza decir que voy a ir a la Eucaristía, que prefiero ir a la Eucaristía en vez de irme a tomar, irme a emborrachar o irme al chismorreo de la vida cotidiana, a perder el tiempo en cosas insignificantes. En todas estas situaciones y muchas más, somos piedra de tropiezo para otros, u otros también son piedra de tropiezo. Y tú y yo debemos discernir cada situación y pensar que en verdad es lo que agrada a Dios. ¿No sería mejor dedicar un tiempo a la reflexión de la palabra de Dios? ¿No sería mejor dedicar un tiempo a la oración? ¿No es mejor ir a la Eucaristía? Ahora que se vienen las fiestas de fin de año, ¿no es mejor vivir la Navidad con dedicación, con reflexión, contemplando el acontecimiento del nacimiento de Dios, en vez de estar emborrachándonos, perdiendo el tiempo en cosas superfluas, materiales, sin sentido? Pensar como los hombres
es no aceptar la voluntad de Dios, es no tomar la cruz, es rechazar la cruz de cada situación de nuestra vida, la cruz de los sufrimientos, de los problemas, de las situaciones difíciles. Esas realidades son muy humanas y por eso entre más nos esforzamos en rechazarlas, más difícil nos cuesta vivirlas. Cuando aceptamos la cruz, cuando la cargamos, y la cargamos porque seguimos a Jesús, Él nos ayuda a cargarlas, Él nos da mayor tranquilidad, nos ayuda a comprenderlas, a vivirlas, pero sobre todo a encontrar sentido, a encontrar esperanza cuando perdemos un trabajo, cuando no va bien la familia, cuando hay problemas económicos, cuando hay una enfermedad, cuando la muerte toca en nuestra vida. Ahí estamos cargando la cruz, pero no como una cruz de lamentación, sino de aceptación como lo hizo Jesús, aceptarla, reconocer que esa es la voluntad de Dios y que la cruz tiene sentido en mi vida, me purifica, me renueva, me ayuda a ser fuerte para caminar en la vida. Y que de la cruz nadie puede exentuarse. Con dinero o sin dinero, todos cargamos una cruz, pero solo tiene sentido y aprendemos a llevarla cuando seguimos a Jesús, cuando creemos en Dios. De lo contrario, las cruces de nuestra vida son un tormento, una desgracia que queremos evitar. Dios nos ayuda a llevarlas. Por eso, entre más nos esforzamos en querer evitarlas, en querer conservar nuestra vida, en querer que no nos pase nada, en vivir en una burbuja exentos de toda situación, eso es querer conservar la vida. Pero también es solo pensar en nosotros mismos, en nuestro ego, en acumular, en gastarnos la vida en premios de este mundo, acumulando riquezas, buscando el beneplácito de los demás, tesoros, logros humanos que se corroen, que pasan. En eso nos gastamos la vida, en trofeos, en dioses de este mundo. Pero al final, por más que ganemos el mundo entero, con todo lo que tengamos, con todos los bienes materiales, casas, carros, títulos, no podremos agregar nada, no podremos pagar con todo ese dinero nada por un minuto más de nuestra vida, por un segundo más. Cuando nos toque irnos, bien sabemos que nada de eso nos llevaremos. Por el contrario, perder la vida, gastarse para Dios, hacer la voluntad en cada situación, en cada momento, por muy difícil que sea, eso es entregar la vida a Dios. No solo pensando en mí, sino haciendo el bien a los demás en la medida de lo posible, no solo pensando en acumular riquezas materiales, sino riquezas espirituales, viviendo en paz, viviendo en oración, esforzándonos en vivir el Evangelio. De seguro has pasado por situaciones difíciles, momentos incomprensibles. Todo esto se lo entregamos a Dios porque tenemos la fe que Él nos puede ayudar, que muchas veces es difícil caminar, pero cuando le entregamos nuestra vida a Dios, cuando le entregamos todos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras dificultades, es más fácil caminar, es más fácil ser feliz y tener al final del día o al final de nuestra vida paz en el alma al saber que he hecho lo que el Señor me había pedido. Que así sea.